Durante los últimos 40 años han tenido lugar grandes epidemias generadas por virus emergentes, como el VIH, el SARS-CoV, el MERS-CoV, el virus de la influenza H1N1, el ébola, el Zika y más recientemente el SARS-CoV-2. Probablemente todas estas epidemias derivaron de un evento inicial de transmisión zoonótica. La ausencia de una técnica de diagnóstico molecular rápida, accesible y precisa ha dificultado una respuesta frente a las amenazas virales emergentes. Antes del primer brote de síndrome respiratorio agudo severo, SARS, se conocía un número reducido de coronavirus que circulaban en humanos, causando exclusivamente enfermedades leves como un resfriado. Con la pandemia de SARS que tuvo lugar en 2003, quedó patente que los coronavirus podían cruzar las barreras existentes entre especies y causar infecciones que ponían en peligro la vida de los humanos. La epidemia de SARS, que se originó en la provincia china de Guangdong, causó 916 muertos entre 8.098 pacientes de 99 países diferentes, identificando al SARS como la primera enfermedad infecciosa descubierta en el siglo XXI. El mecanismo de transmisión del SARS y el MERS-CoV aún no se conoce completamente. Para la transmisión de animales a humanos, el contacto directo con el huésped intermediario podría ser una de las opciones. Algunas costumbres y hábitos, como el consumo de leche, orina o carne sin cocinar, podrían haber dado lugar a la transmisión del virus. También se detectaron casos de transmisión entre personas, principalmente infecciones nosocomiales. Retrasos en el diagnóstico podrían conducir a más casos entre sanitarios, familiares y el resto de pacientes hospitalizados. Un brote provocado por un nuevo coronavirus, SARS-CoV-2, que causa neumonía atípica, se ha propagado rápidamente en China desde mediados de diciembre de 2019 y a fecha de 27 de abril de 2020 ya se había extendido a 185 países, con más de 3 millones de casos y más de 200.000 muertos. La epidemia fue identificada tras confirmarse 4 casos el 29 de diciembre de 2019 y se piensa que su origen fue el mercado de marisco de Huanan. El SARS-CoV-2 es un virus envuelto de ARN monocatenario positivo. Su genoma comprende aproximadamente 30.000 nucleótidos que codifican para proteínas virales estructurales y no estructurales. Podemos diferenciar 4 proteínas estructurales en un virus maduro de este tipo, como son la proteína de la envuelta o proteína E, la proteína de membrana o proteína M, la proteína de la nucleocápside o proteína N y la proteína espiga o spike o proteína S. La proteína S es la responsable de la adhesión y entrada del virus. Esta sufre una rotura proteolítica generando las subunidades S2, altamente conservada entre la cepa del SARS-CoV-2, y S1. La subunidad S1 interacciona concretamente con el receptor AC2. Esta es la enzima convertidora de angiotensina 2 y es el principal receptor de entrada que utiliza el virus para adherirse a las células hospedadoras. Este se encuentra altamente expresado en las células epiteliales del tracto respiratorio, alveolos, tráqueas, bronquios, etc. Por tanto, las vías respiratorias representan la principal vía de contagio y transmisión del virus. El bloqueo de la entrada inicial del virus podría ser una estrategia exitosa a la hora de controlar la infección viral. Los casos clínicos de SARS se definen por la existencia de fiebre y neumonía. Hay muchas causas que pueden explicar estos síntomas, y en ausencia de antecedentes de contacto con otros pacientes con SARS, no es fácil distinguir si este es el verdadero responsable de los mismos. La existencia de test de laboratorio que puedan confirmar el diagnóstico de infección por SARS-CoV en un estadio temprano de la enfermedad son una necesidad clínica fundamental. De esta manera, los pacientes podrían ser gestionados, aislados y puestos en cuarentena rápidamente, minimizando el riesgo de que se produzcan brotes a gran escala en hospitales o comunidades locales. La detección de virus mediante PCR en especímenes clínicos ofrece la posibilidad de realizar el diagnóstico en la fase inicial de la enfermedad. Sin embargo, en contraste con otras infecciones respiratorias agudas, estudios previos han demostrado que las cargas virales en aspirados nasofaringeos son bajas en los primeros días de la enfermedad, alcanzando un pico sobre el 10º día. Este perfil de actividad viral
supone un desafío para los diagnósticos de SARS durante esta etapa inicial, en la que un diagnóstico eficaz sería más beneficioso para los intereses del propio paciente y del sistema sanitario. El diagnóstico serológico es una aproximación sensible y específica, pero la presencia de anticuerpos puede detectarse exclusivamente a partir del día 6 de la infección, y en algunos pacientes, especialmente si han sido tratados con fármacos inmunomoduladores, puede retrasarse hasta la tercera o cuarta semana de infección. En cualquier caso, proporcionan exclusivamente un diagnóstico retrospectivo. Se utilizan distintas tecnologías de identificación inmunitaria, como el Point of Care Testing o diagnóstico de cabecera de inmunoglobulinas M y G, ensayos inmunosorbentes ligados a enzimas, o cultivos de células sanguíneas. La PCR, o reacción en cadena de la polimerasa, es la técnica molecular de referencia en este caso. Es un método que permite obtener numerosas copias de un segmento específico de un genoma de interés partiendo de una pequeña cantidad de ADN. Esta técnica puede ser utilizada para detectar microorganismos patógenos específicos, en este caso el SARS-CoV-2. El ADN amplificar se mezcla con los desoxirribonucleótidos trifosfato, una polimerasa termoestable denominada Taq polimerasa, y primers de ADN. Estos últimos se unen a los extremos del gen que queremos amplificar y constituyen un punto de partida para la Taq polimerasa. El mix de reacción se calienta para romper los enlaces de hidrógeno en el ADN, dando lugar a dos moléculas de cadena simple. Luego, la mezcla se enfría hasta una temperatura suficiente en la que se permite la unión de cada primer al segmento del gen que hay que amplificar. La temperatura se aumenta de nuevo para separar las cadenas de ADN formadas, y se repite el proceso de forma cíclica, hasta que una cantidad de ADN suficiente sea producido para que sea detectada. Después de 21 ciclos, una sola molécula de ADN puede dar lugar a 1.000.000 de copias. Esta técnica solo es posible a partir de una molécula de ADN, por lo que en principio no serviría para detectar el ARN monocatenario del SARS-CoV-2. Para que la técnica funcione, este debe ser convertido en su ADN complementario, cuyas cadenas sí pueden ser amplificadas. Esta transición ARN-ADN está mediada por la enzima retrotranscriptasa, en un proceso conocido como retrotranscripción. La variante de la PCR en la que se produce la retrotranscripción se denomina RT-PCR, y si se cuantifica el producto de la amplificación a medida que se sintetiza, se denomina PCR cuantitativa o en tiempo real. En este caso, se utilizan nucleótidos marcados con un fluoróforo, que permiten medir la tasa de generación de uno o más productos específicos tras cada ciclo de amplificación. Otra técnica alternativa es el serodiagnóstico. Los test serológicos no detectan al virus directamente, sino los anticuerpos que el organismo ha producido para defenderse de él. Concretamente, se detectan dos tipos distintos de anticuerpos: la inmunoglobulina M, que proporciona la primera línea de defensa durante la infección, y la inmunoglobulina G, importante para generar inmunidad a largo plazo. Los kits se basan en una técnica denominada inmunocromatografía, que consiste en la migración de una muestra a través de una membrana de nitrocelulosa. Primero, la muestra es añadida en la zona del conjugado, el cual está formado por un antígeno reconocido específicamente por inmunoglobulina M e inmunoglobulina G y un reactivo de detección. Los test de detección rápidos actuales se emplean como antígeno la proteína S, situada en la superficie viral. Si el paciente tiene anticuerpos frente al virus, estos se unirán al conjugado, formando un complejo inmune que migrará a través de la membrana de nitrocelulosa. Si no, migrarán el conjugado y la muestra sin unirse. A continuación, la zona de captura está formada por un segundo anticuerpo, frente a la región constante de inmunoglobulina M e inmunoglobulina G, es decir, anticuerpos anti-IgM y anti-IgG. Al llegar la muestra a esta zona, los inmunocomplejos formados quedarán retenidos y la línea se visualiza gracias al reactivo de detección, que forma parte del conjugado. Por último, la zona de control está formada por un tercer anticuerpo, que reconoce el reactivo de detección. Cuando el resto de la muestra alcanza esta zona, el anticuerpo se unirá al conjugado libre, que no ha quedado retenido en la zona de captura.
Esta línea es un control de que el ensayo ha funcionado bien, porque se colorea siempre, con muestras positivas y negativas. Alternativamente al serodiagnóstico, se puede emplear el principio de la inmunocromatografía para la detección de los propios antígenos virales, con la diferencia de usar anticuerpos antiproteína S en la zona test. En definitiva, las inmunocromatografías son más rápidas que la RT-qPCR, aunque menos sensibles. Pueden ser utilizadas para test rápidos masivos, con el fin de dar una idea de la evolución de la pandemia. No obstante, la ausencia de anticuerpos en los primeros días de la infección podría traducirse en falsos negativos, al realizarse durante el estadio inicial de la enfermedad. Otros diagnósticos alternativos se basan en novedosas técnicas biotecnológicas. Una de ellas ha sido desarrollada por científicos de la Universidad de California y consiste en un test de diagnóstico basado en la tecnología CRISPR-Cas, donde una endonucleasa reconoce y corta secuencias específicas del genoma viral. Destaca por ser rápido, fácil de implementar y tener una alta precisión. En casos positivos, este corte específico generaría sondas que podrían observarse en tiras de flujo lateral, como dos bandas bien diferenciadas. En casos negativos, al no estar presente el genoma del virus, no se realizaría ningún corte, por lo que solo se observaría una banda. Este nuevo test permitiría detectar el virus en cientos de muestras simultáneamente, con una precisión del 95%, en menos de 40 minutos, lo que supone numerosas ventajas respecto a los test de diagnóstico convencionales. Alternativamente, investigadores del CSIC han propuesto un nuevo método de detección del coronavirus, alternativo a las PCR, más rápido, menos costoso y a gran escala, basado en balizas moleculares. Esta técnica emplearía sensores de ADN que emiten fluorescencia en presencia de ARN diana, en este caso el ARN del coronavirus. El objetivo es detectar la presencia de ARN viral en la muestra de una manera directa y sin necesidad de los costosos pasos intermedios de amplificación de ácidos nucleicos que requieren las PCR.